Hola, cordial saludo. Mi nombre es Andrés Felipe Cano, estudiante de fisioterapia, y el día de hoy vamos a hablar acerca del abordaje de los procedimientos neuromusculares del síndrome de Down. El síndrome de Down es un trastorno específico que afecta la parte genética del cromosoma del 21 par, provoca retraso intelectual y retraso mental. El síndrome de Down es un trastorno genético ocasionado cuando hay una división celular anormal que produce el material genético adicional del cromosoma 21. El síndrome de Down se caracteriza por una apariencia física con discapacidad intelectual y retrasos en el desarrollo. Además, puede estar asociado con enfermedades cardíacas o de la glándula tiroides. El síndrome de Down se suele tratar con los programas de intervención temprana con un equipo de terapeutas, es decir, fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiología y demás especialistas que tratan la situación específica de cada niño y pueden ser útil para el tratamiento del síndrome de Down. Para nuestro paciente, el objetivo terapéutico será modular el tono muscular, que es característico en los pacientes con síndrome de Down, por medio de la técnica de facilitación neuromuscular propioceptiva, específicamente la técnica de las diagonales de 1 y de 2 de miembro superior, con el principio de iniciación rítmica, con el fin de estimular a las fibras musculares y a las unidades motoras del paciente, teniendo en cuenta que en este tipo de pacientes o pacientes que presenten este síndrome, la función muscular se ve comprometida. Para entender un poco mejor la metodología, vamos a hablar específicamente de la articulación comprometida en la diagonal, el músculo y el movimiento que ocasiona. Para la diagonal de 1 tenemos el movimiento de flexión, aducción, rotación interna, así como extensión, abducción y rotación interna, donde la primera articulación comprometida es la articulación de la escápula con el músculo serrato anterior, el cual produce la elevación anterior. También tenemos por otro lado el hombro, donde el principal músculo es el pectoral mayor, el deltoides anterior, el bíceps y el coracoraquial, produciendo el movimiento de flexión, aducción y rotación externa. También tenemos la articulación del codo, donde el principal músculo afectado o comprometido es el bíceps braquial, comprometiendo el movimiento de extensión mantenida. También por otro lado tenemos la articulación del antebrazo, donde los músculos principales son el braquiorradial y el supinador, estos haciendo el movimiento de supinación. Para el caso de la muñeca tenemos los músculos flexor radial del carpo, donde participan en la flexión y desviación radial. Para el pulgar específicamente tenemos el músculo flexor del pulgar, donde produce la flexión, abducción y oposición del mismo dedo. Cuando hablamos específicamente de la diagonal de 2, hablamos del movimiento de flexión, abducción y rotación externa, así como el movimiento de extensión, abducción y rotación interna. La articulación específicamente comprometida es la articulación de la escápula, donde los músculos comprometidos son el trapecio, el elevador de la escápula, ocasionando el movimiento de elevación posterior. En el caso específico de la articulación del hombro tenemos el movimiento de flexión, abducción y rotación externa, ocasionándolo específicamente los músculos deltoides, fibras medias, el supraespinoso y el redondo menor. Para la articulación del codo tenemos una contracción isométrica del músculo bíceps braquial, el supinador largo y el tríceps. Mantienen extendido y flexionado el codo. Para el caso del antebrazo tenemos el músculo supinador largo, donde ocasiona específicamente el movimiento de supinación. Para la muñeca tenemos el músculo primer y segundo radial, que estos ocasionan el movimiento de extensión con desviación radial. Para los dedos tenemos el músculo extensor común de los dedos, extensor propio del dedo índice, interóseo dorsal y lumbricales, donde estos ocasionan la extensión y abducción radial.
Como posición final de estas diagonales tenemos que el húmero se debe encontrar en flexión completa, aproximadamente 3 dedos cerca de la oreja izquierda. La palma de la mano debe mirar alrededor de 45 grados hacia la parte coronal, y la muñeca así como los dedos se deben encontrar en completa extensión. La orden que se le da al paciente es subir la mano y elevar el brazo, es decir, que lo lleve hacia la parte posterior o de esta manera. La resistencia de la mano distal se va a llevar combinada a la tracción con una resistencia rotacional para la desviación radial. La mano proximal combinada a la tracción con una resistencia rotacional, y al final del movimiento se puede realizar una aproximación para resistir la elevación de la escápula. Como mecanismo corporal, el paciente deberá encontrarse en posición de cúbito supino sobre la camilla, y el terapeuta deberá pararse cerca del paciente a nivel del hombro en posición de paso con el pie izquierdo adelantado, el peso del cuerpo sobre el pie adelantado, y dejar que el movimiento del paciente empuje el peso hacia su pie posterior. Para estos movimientos, la mano distal del terapeuta se encuentra en la mano derecha del paciente, tomando la superficie dorsal de la mano, específicamente los metacarpianos 1 y 2 del lado radial y del pulgar, esto llevando en contra de la posición del lado cubital. Para la mano proximal, el terapeuta está sosteniendo el lado radial y cubital del antebrazo del paciente, proximal a la muñeca.